desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Para los años 30 y sobre todo los años del cardenismo, petróleo y nacionalismo ya estaban ligados de una manera total. Pese a que había habido el acuerdo Calles-Monroe y a que parecía resuelto el problema de los derechos sobre el petróleo, la historia pasada era demasiado fuerte, sobre todo la lucha de Carranza, de Obregón y de Calles hasta 27 había dejado ya su impronta. No era posible pensar en el petróleo sin ligarlo al nacionalismo. Por eso cuando entra en choque el nuevo sindicato petrolero y las empresas, las fuerzas en conflicto son lo extranjero, lo de fuera, la explotación de un recurso natural no renovable, en contra de eso que es la esencia del México que Cárdenas quería crear, el México de los trabajadores, de los que realmente sacan y hacen la riqueza y son explotados, y que son la esencia de lo mexicano. Era, pero facilísimo, envolver al sindicato en la bandera del nacionalismo, y al sindicato y al petróleo, desde luego que se les podía envolver juntos y con mayor relumbre en esa bandera, y eso pasa cuando se inicia el conflicto laboral. En 1937, los salarios de los trabajadores petroleros eran bajos. La compañía mexicana El Águila controlaba 60% de la producción total del país y las utilidades del resto superaban por mucho a las empresas petroleras en los Estados Unidos. Mi padre era asesor del secretario de Hacienda, ahí en el año 1937, y fue llamado a construir o a constituir o establecer un pequeño grupo de técnicos para tratar de emitir un juicio sobre un conflicto obrero-patronal que había surgido entre el sindicato petrolero y las empresas petroleras. Los trabajadores pedían aumento de salarios, las empresas decían que no tenían capacidad económica para dar este aumento de salarios. Es una historia que se repite con mucha frecuencia. Este incremento salarial no lo aceptaron las compañías petroleras extranjeras y dijeron no aceptamos un incremento de ese tamaño. Se fueron al amparo, pierden el amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le concede el amparo a las compañías petroleras extranjeras y ampara a los trabajadores mexicanos diciendo están ustedes obligados a pagar ese incremento salarial que está emitido y ajustado a derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ahí a principios de marzo de 1938, vuelve a ratificar el laudo de la Junta de Conciliación y el contenido del informe del grupo de peritos. Las empresas extranjeras, en una actitud de soberbia, dicen que no están dispuestos a acatar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había decidido. Por esas fechas, en España, las fuerzas franquistas derrotaron al Frente Republicano en Aragón, alcanzaron el Mediterráneo y se apoderaron de gran parte de Cataluña. Se vivía en el mundo los tiempos de la Falange, el fascismo y el peligro nazi. Hitler, con su lucha, había ocupado Austria y en muy poco tiempo transformado la estructura política y económica de Alemania en una poderosa maquinaria militar. Mussolini, contento de su campaña en Abisinia, se preparaba para invadir Albania. En México,
el general Lázaro Cárdenas recibía a los refugiados de la República Española y a quienes serían para siempre los niños de Morelia. Hay una reunión con el presidente de la República, con todos los petroleros norteamericanos, y con todos los petroleros holandeses, con todos los petroleros ingleses, y en esa reunión le dicen los petroleros al presidente, pero ¿y cómo sabemos que finalmente será el último aumento de salarios? No podemos seguir pagando aumentos de salarios cada vez que quieren los empleados petroleros. Entonces el presidente dice, pues suena razonable lo que usted dice, este último incremento sí lo pagan ustedes. Y entonces se levantó uno de ellos y dijo, ¿quién nos garantiza que es el último aumento de salarios? Y entonces Cárdenas les dijo, se los garantiza a ustedes el presidente de la República. Y petrolero le dijo, ¿y quién más? Y en ese momento el presidente Cárdenas, sin hacer ningún gesto, cerró su carpeta, se la metió debajo de un brazo, se retiró a la silla y salió del salón sin precipitarse, cerró la puerta con un clic y ese clic cambió la historia de este país. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. De su preciado tesoro, México al mundo mostró un hombre con valentía y un pueblo que lo siguió, un pueblo que lo siguió y que lo sigue siguiendo, mientras del honor la ruta sigue y sigue recorriendo. Gilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo.